Cuando quieran. Ahora ya podemos empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer tenerlos acá con Joana, que hoy nos va a hablar de discriminación, sesgo algorítmico y inteligencia artificial, washing en el perfilamiento del e-consumidor, la importancia de la protección de datos. Desde ya les digo que es muy importante para todos los consumidores y usuarios cuando trabajamos digitalmente o buscamos cosas, saber de nuestra propia protección de los datos, porque avanza mucho. Imagínense con el Big Data y la inteligencia artificial, cómo pueden, yo le decía a Joana mientras esperábamos, me imaginaba con Google las búsquedas que uno hace por ahí de un viaje y nos llueve toda la información al respecto. Así que bueno, es un tema interesantísimo porque los proveedores sí se hacen de determinadas inteligencias artificiales para poder detectar qué nos gusta a los consumidores y llegar a nosotros de alguna forma. Así que los voy a dejar con Joana, que les voy a contar, que es la doctora es Joana Faliero. Ella es doctora en Derecho, con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, LATAM, Caribe y Estados Unidos en Derecho Informático, Data Privacy, Data Protección, Data Governance, Compliance, Ciberseguridad, Derechos de los Usuarios y Consumidores, Criptomonedas, Blockchain, Technology, Smart Contracts, entre otros temas. Directora de Faliero Attorneys at Law, directora de posgrados y profesora de grado y posgrado de Derecho de la UBA, Ingeniería UNDEF, Facultad de Derecho USAL, Facultad de Ingeniería y Derecho de la Universidad de Palermo, Facultad de Ingeniería y Derecho de la Universidad Católica Argentina, investigadora adscripta del Instituto Gioja, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales. Bueno, los dejo con Joana, que con su currículum ya es más que suficiente el honor de tenerla. Agradecerte, Joana, tu tiempo. Sepan que ella nos está regalando esta charla para que todos estemos informados sobre los usuarios y consumidores en esta nueva era digital que todos además estamos aprendiendo, ya que todos tenemos que utilizar estos medios ahora para poder comunicarnos dentro de la pandemia. Así que, Joana, muchísimas gracias y los dejo con ella. Hasta luego, buenas tardes. A vos, María Fernanda, muchísimas gracias por tan generosa introducción y presentación y por el espacio. Me parece desde ya revolucionaria la propuesta y la invitación a debatir y a compartir estos temas para la consulta y obviamente y para el crecimiento del debate en estas temáticas, que son temáticas que afectan. Sí, te escucho, Fernanda. Voy a pedir un minuto que me olvidé a todos de decirle que el curso, perdón, Joana, perdón que te interrumpí. No, por favor. Quiero agradecerle al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, que es por quien tenemos esta charla, y también al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, y quiero contarles que yo estoy en representación de la doctora Margarita Vázquez. Así que muchas gracias, buenas tardes y perdón mi interrupción. No, por favor, Fernanda, y comparto la extensión de mi agradecimiento a los espacios que mencionaste. Y claramente la propuesta de traer estas temáticas en función de estos debates que preocupan cada vez más a los consumidores, a los usuarios, a los titulares de los datos y a nosotros en términos generales como ciudadanos en esta era digital, en esta era de datos. La disertación y la temática propuesta para el día de hoy es el tema de discriminación, de sesgo algorítmico y AI-washing en el perfilamiento del e-consumidor y la importancia de la protección de los datos personales. Y para comenzar el encuentro de hoy, solamente introducirnos un poco en la temática de protección de datos personales y para ver sus similitudes y simbiosis con el área de la protección
de datos y la protección del consumidor, porque justamente estas dos áreas comparten una protección general de un débil jurídico. En el caso de la protección de datos personales tenemos al titular del dato, que justamente es aquel que es titular de esos datos que se refieren a él, de esas informaciones referidas a su persona, y que por lo tanto, por esa capacidad identificatoria que tienen estas entidades, esas unidades atómicas de la información, tiene capacidad de afectación respecto de ellos mismos. Y por lo tanto, si ocasionan algún daño o se sufre algún daño, ellos son las víctimas de estos daños. Los titulares de los datos se asemejan mucho también a los consumidores cuando hablamos de esa debilidad de carácter jurídico, porque tenemos en este caso la diada relacional en materia de protección de datos personales, se genera entre ese titular del dato y el responsable de tratamiento, que surte también en ese rol de potencia, del mismo modo que es el experto respecto del profano consumidor, el rol de proveedor. Entonces tenemos esta analogía en estas dos áreas protectorias del derecho, en función de que también se comparten esos principios protectorios que dan génesis a estas dos ramas que tanto han evolucionado en las últimas décadas, en función no solamente del crecimiento y de la instalación de la sociedad de consumo, que es un hecho que ya tenemos relacionado desde mucho tiempo antes, desde el año ya 1960 se insistía en que todos somos consumidores, y este latiguillo de Kennedy de los años 60 se sigue estirando a hoy día de una manera mucho más profunda. Los consumidores hoy en día también son y consumidores en los entornos virtuales, en los entornos digitales, con las plataformas y la apertura obviamente que ha tenido desde los años 90 Internet a la utilización comercial del mismo. Entonces, volvemos al tema de protección de datos personales. ¿Qué protegemos cuando hablamos de la protección de datos personales? Bueno, debemos proteger integralmente los datos, y la primera pregunta es ¿qué son los datos? Y de allí una confusión sustancial que tiene nuestra norma en considerar a los datos como equivalente de información, porque la información en realidad son datos en relación, y los datos son algo más pequeño que la información. Desde este punto de vista, nosotros tenemos un montón de derechos reconocidos desde la perspectiva de los datos personales, que son los derechos genéricamente que han sido reconocidos por nuestra Constitución Nacional en esta reforma que ha tenido en el año 94 con el ensanchamiento de estos derechos incorporados en el artículo 43, párrafo tercero, respecto de la categoría de derechos clásicos, derechos arco, de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. Pero esos son los derechos que luego también se han visto ensanchados por nuestra era de datos, en función de que se han agregado a este listado de derechos clásicos, por ejemplo, el derecho a la portabilidad, el derecho al olvido digital y otros que se pueden llegar a mencionar al respecto. En función de la protección, de la génesis de la protección de datos personales, desde la perspectiva más constitucional, más regulatoria, la génesis de esta protección se ha basado siempre en el derecho a la intimidad. Luego, con la evolución de carácter doctrinal de lo que fue el right to privacy en los Estados Unidos, se absorbe recién el concepto de privacidad en esta área que es la de protección de datos personales, para luego realmente tener ese hito con la consagración de el derecho de autodeterminación informativa, de creación pretoriana de origen alemán, con la sentencia del censo. Y en este sentido, el derecho por excelencia subyacente a la protección de datos personales desde la perspectiva moderna es el derecho de autodeterminación informativa. ¿Y qué entendemos por este derecho hoy en día? ¿Qué implica? Y para el consumidor es un arma de defensa absolutamente dúctil. Pensemos que el consumidor, siempre hablamos de la voluntad, de la autonomía de la voluntad del consumidor, del consentimiento y del consentimiento informado. La autonomía de la voluntad está intrínsecamente plasmada en la autodeterminación informativa. La autodeterminación informativa es el derecho en materia de protección de datos personales por excelencia, que implica que el titular del dato tenga pleno gobierno sobre los datos que a él se refieren. Esto implica que esa fusión de la autonomía de la voluntad con la información
Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de gobernar, de decidir de manera autónoma, de manera libre, qué se puede hacer con nuestros datos, hasta cuándo se los puede conservar, cómo se los debe tratar, si brindamos o no brindamos ese consentimiento, cuánto lo retiramos, etcétera, implica esa plena capacidad de gobierno sobre los mismos. Una plena capacidad que lamentablemente vemos que en la era digital progresivamente los consumidores electrónicos han ido perdiendo en función de un montón de cosas, tales como prácticas, técnicas de tratamiento de datos, defectos en los consentimientos informados y también relajamiento en el uso de estas herramientas de carácter virtual por la familiarización que se ha tenido naturalmente con el paso de los años con las mismas y debido al hecho de que cada vez más actividades nuestras de manera más familiar y más orgánica son integradas a los espacios virtuales, a los espacios digitales, en función de plataformas, programas, aplicaciones y demás. Es por eso que hoy en día ya directamente hablamos que estamos en una economía de apps y que todo pasa por un aplicativo, por una aplicación. Entonces, la protección de datos personales es absolutamente relevante y tiene muchísimos principios que si vemos tienen una familiaridad muy notoria con los principios que tenemos nativamente en materia de los derechos de los consumidores y de los usuarios. Pensemos ya simplemente con el tema de consentimiento y consentimiento informado. El consentimiento en materia de protección de datos personales es la base para el tratamiento lícito de los datos. Ningún responsable de tratamiento puede trabajar con datos sin haber obtenido previamente ese consentimiento. Y asimismo, ese consentimiento debe ser informado. Esto implica que esa información tenga que ser a su vez de carácter eficiente, porque la información no es el cumplimiento de un mero requisito de carácter formalista, es decir, no es que tildamos la información, por ejemplo, cuando nos brindan esos papiros ilegibles de información al respecto de lo que se realiza con nuestros datos, cuando en realidad nosotros no tenemos tal vez una capacidad aguda de comprender absolutamente todas las implicancias de dicha información. Y eso nos trae el recuerdo no solamente de aquellas cosas que deben ser incluidas en materia de protección de datos personales, como ser la información sobre dónde se soporta esa información, qué técnicas de tratamiento se aplica, qué datos se recolecta, por cuánto tiempo se los conserva, quién es el responsable de tratamiento, si se quiere ejercitar los derechos, cómo y por qué vía se lo puede realizar, cómo se puede revocar ese consentimiento, cuáles son las consecuencias de brindar o de no brindar esos datos que se solicitan, y otros deberes que cuanto más profundos son de diversificar esa información para que ese consentimiento realmente sea informado, más eficiente y más integral va a ser. Del mismo modo, en materia de consumidor, recordemos esas características que nosotros ya sabemos que tiene que tener la información. ¿Se acuerdan de la información cierta, clara, detallada, en idioma nacional, gratuita para el consumidor, provista al mismo momento que en el cual el consumidor de manera simultánea brinda ese consentimiento? Pues si brindamos esa información de manera ulterior a ese instante en el cual se cristaliza el consentimiento, ese consentimiento no ha sido informado y esa información surte de cláusula abusiva sorpresa para el mismo. Y cierta, clara, detallada. Y después un tema que es fundamental, que es que la información sea adecuada a las capacidades de comprensión conforme ya sea la situación sociocultural, económica de ese consumidor. ¿Por qué? Porque acá, respecto de la información no importa que sea simplemente, no basta que sea simplemente legible, lo que importa es que sea comprensible, porque si no tenemos capacidad de comprender la misma, no tenemos un consentimiento informado. Y esto en el procesamiento de datos personales cobra esa particular relevancia. ¿Por qué? Porque justamente las técnicas de tratamiento y de procesamiento de datos son complejas, son naturalmente abstractas y difíciles de comprender. Imaginemos cómo se ha diversificado y especializado el área de la ciencia de datos y el simple hecho de que alguien que
es un experto desde lo técnico, un profesional desde lo técnico, puede tal vez en su misma profesión no tener capacidad de comprender y saber adecuadamente el manejo, la programación y otras características de funcionamiento de esas mismas técnicas de procesamiento. Imagínense la función que tendría esto respecto de alguien que es un profano, de alguien que no se dedica a esto, de alguien que tiene un lenguaje natural de carácter no técnico y que no comprende este vocabulario ni las consecuencias que puede tener la aplicación de una determinada técnica de tratamiento. Entonces, cuando se realizan esos consentimientos informados respecto de cuáles son las técnicas utilizadas para trabajar con los datos personales de uno, muchas veces se falta a esa máxima de la ciencia de la información, que es brindar la mayor cantidad de información posible en la menor cantidad de emisión de mensaje, para que éste tenga la mayor claridad conceptual. O sea, decir todo lo que se puede en menos para no confundir. Y por otra parte, también debido a que el gradiente de información implica muchas veces respetar esa unidireccionalidad desde el proveedor hacia el consumidor, desde el responsable de tratamiento hacia el titular del dato, se peca de que ese proceso de consentimiento no sea un verdadero proceso y en vez de ser dinámico como debería ser, porque debería tener feedback, debería ser dinámico, deberíamos esperar de ese consumidor, de ese titular del dato, la verdadera comprensión de aquello que se le acaba de comunicar. Por otra parte, tenemos esta estaticidad del sentido de que no esperamos el feedback de ese consumidor, no esperamos el feedback de ese titular del dato y por lo tanto jamás se preocupan ni los proveedores ni responsables de tratamiento de que el consumidor entienda cabalmente aquello que se realiza con sus datos. Entonces, partimos de la base de que el consentimiento informado como proceso, tal como lo pueden ver quienes tal vez desarrollan disciplinas familiares a la bioética, a la medicina, al derecho de los pacientes, van a entender que el consentimiento es un proceso, es una entidad viva, es una entidad dinámica, que requiere ese de intercambio para saber que el otro haya verdaderamente comprendido. En el caso no se respeta esto. En la era digital, lamentablemente, los formularios, la contratación de carácter formulario, unilateralmente predispuesta, con cláusulas generales predispuestas, es la regla. Y esto no se adecua a la necesidad de comprensión que tiene ese consumidor digital. Luego de esto también tenemos el deber de seguridad. Ustedes bien saben que en materia de consumidor tenemos que garantizar seguridad sobre las cosas y los bienes del consumidor y la persona y la integridad psicofísica de ese consumidor. Lo mismo respecto de los titulares de los datos. El deber de seguridad refiere al tema de la integridad, a la disponibilidad de la información, a evitar que esa información sea expuesta de manera no autorizada, ya sea por cosas voluntarias o accidentales. Y en este caso, justamente la información, la seguridad de esta información recepta esta analogía en estos conceptos. Entonces ahora vayamos pasando en función de que ya vimos esta analogía que podemos hacer, este paralelismo que podemos realizar entre la disciplina protectoria de la protección de datos personales con la de la protección de los derechos de los usuarios y los consumidores, ver cómo se plasma esto en esta era digital tan avanzada en la cual ya estamos, donde ya decir nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya no es tan novedoso. Y es ahí donde nos metemos en el tema de la discriminación, sesgo algorítmico y eye-washing a través de las técnicas del perfilamiento del e-consumidor. El e-consumidor en la era digital está metido de manera genérica en ese entorno, ese ecosistema digital en el cual se desprende de manera constante de un cúmulo y una cantidad impresionante y permanente de datos y metadatos. Todo lo que nosotros hacemos, ya sea como titulares de los datos, como ciudadanos, como consumidores, en los medios digitales, en Internet, en las plataformas, en cualquier tipo de dispositivo, ya sea un dispositivo móvil o de cualquier otra especie, en los aparatos que nosotros tenemos con IoT y otras cosas, dejan un cúmulo de datos. Siempre todo deja traza. En lo digital todo deja traza. Y esta traza son nuestros datos y nuestros metadatos. Simplemente para hacer una aclaración conceptual,
visual, por las dudas que alguno no maneje el concepto, los metadatos serían los datos de los datos. Ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, una imagen digital, extraída con una cámara digital, podemos ver bien la imagen, ese será el dato, y los metadatos son los detalles justamente que nos brinda ese dato que es la imagen, que pueden ser diversos datos que podemos extraer de ese archivo, ya sea con qué cámara se tomó, qué definición tiene, en qué fecha se tomó ese archivo, cuántas veces se lo abrió o se lo pudo haber adulterado, el geoposicionamiento, si es que se tiene esta característica activada y demás. Y en función de estos metadatos, piensen también cómo esto se estira para ver el impacto que puede tener en los consumidores y en los usuarios que se mueven por medios electrónicos. Estos datos y de los metadatos también pueden decir más sobre el mismo. El ejemplo siempre que doy con este estiramiento del ejemplo de la imagen de la cámara es que probablemente si nosotros logramos ver cuál es el modelo de la cámara, indirectamente también podemos saber cuál es el precio en mercado de esa cámara. Y en función de eso también podemos extraer y extrapolar la proporcionalidad que reviste esa proporción del precio de la cámara en relación al salario que puede llegar a tener potencialmente ese consumidor electrónico. Y en función de ello, al perfilarlo, poder targetear, que es algo que se realiza mucho en marketing, el targeting, poder targetear servicios, esa persona podría llegar potencialmente a adquirir y por lo tanto enfocar ese perfilamiento publicitario comercial respecto del mismo de manera mucho más aguda y certera. Entonces, partimos de la base que ese perfilamiento que se compone a través de toda esta traza digital que deja el consumidor electrónico, que deja el consumidor electrónico como titular de datos en estos medios digitales, compone esa identidad digital que tiene en el mismo. Ese perfilamiento compone la identidad digital y la identidad digital de ese consumidor electrónico, de ese e-consumer, dice más que él que lo que él sabe sobre sí mismo. Y por lo tanto, esa identidad digital puede ser en parte el reflejo de lo que él cree que realiza y refleja en estos entornos virtuales, pero también puede ser en parte información que éste desconoce que ha dejado y que también sirve para perfilarlo. El ejemplo y el punto fundamental en esto es que nosotros tenemos una capacidad finita de apreciación. Las máquinas, por el contrario, la tienen de manera infinita. Lo ven todo y pueden analizar absolutamente todo al mismo tiempo. Esto mismo ocurre en la toma de decisiones. Ustedes saben que, bueno, para un proceso de toma de decisiones, el consumidor toma en cuenta algunas características, algunas situaciones, algunas aristas que permiten esa toma decisional. El ejemplo es, bueno, un consumidor va a elegir en función de su capacidad de ahorro, su capacidad de gasto, en función de sus necesidades, sus deseos, en función de la influencia de algún miembro de su círculo socioafectivo o familiar cercano, próximo, alguna otra situación particular, alguna subjetividad que tenga al respecto, pero todos estos factores que el consumidor toma en cuenta de manera consciente es finita, mientras que la sugerencia que puede realizarse en medios digitales a partir del procesamiento de datos puede tomar en cuenta absolutamente todos los factores decisionales de ese consumidor al mismo tiempo, aquellos factores que éste conoce y aquellos factores que él desconoce de manera absoluta. Muchas veces hay datos que se extraen del consumidor porque éste lo consiente, lo puede consentir de manera consciente o no, o sea, puede consentir sabiendo que se desprende de determinados datos, pero también puede consentir una determinada extracción, por ejemplo, de datos personales, sin saber realmente cuál es la extensión de dicha extracción. Cuando la gente utiliza, no sé, las redes sociales o cualquier plataforma en la cual hay alguna suerte de perfilamiento específico de, no sé, la utilización de movimientos de cursor, de cliqueo, de tiempo de vista de videos y demás, el consumidor tal vez cree que cuando está en una de esas plataformas simplemente ve los videos, no que se va a analizar profundamente que abre determinados videos en particular, de esos videos
cuándo los pausa, cuándo los deja de ver, cuántas veces lo ve, a quiénes se los sugiere, si los likea o no los likea, en qué momento del día los ve, y otros datos y metadatos que se pueden extraer de esto para comprender mucho más acabadamente cuál ha sido su decisión consciente e inconsciente respecto de esa vista. Y eso se utiliza a nivel de consumo, eso se utiliza para perfilarlo. Entonces, como la persona puede no saberlo, hay muchas cosas que consiente de manera inconsciente. Y luego también existen muchos otros datos y metadatos que se extraen de manera desde ya abusiva desde la perspectiva de consumidor de ellos sin que ellos conozcan que se extraen de los mismos. Y esto lo podemos ver con la evolución que ha habido a nivel internacional respecto de la regulación de las cookies, estos programitas que nos han vuelto siempre nuestros procesadores enlentecidos a lo largo del tiempo y que se descargan, son programitas que se descargan de manera automática en algunos sitios o aplicaciones que se utilizan y que en función de esto van recolectando datos de cada una de las sesiones para mejorar esa experiencia personalizada del usuario. Y es por ello que la regulación del tema de cookies, que muchas veces la descarga de las cookies es una práctica y también constituye a veces cláusulas abusivas en el sentido de que nos anuncian que se van a descargar y que nosotros lo consentimos, implica que esos programas, bueno, fue obviamente evolucionando la perspectiva regulatoria de los mismos y se empezó a regular de que la descarga de cookies debía ser consentida y si no, no se podría llevar a cabo. Y es de allí que ya como nosotros hemos avanzado en nuestro recorrido en calidad de usuarios de los entornos y ecosistemas digitales, hemos visto cómo hoy día prácticamente en cada página web existe alguna suerte de cartel avisándonos de que el sitio va a proceder a descargar cookies y que para verlo tenemos que permitir su descarga y que nosotros en caso de no hacerlo o bien el sitio tenga la opción de efectuar su navegación sin la descarga de las mismas o algunos directamente no se lo pueda ver. También obviamente por la familiaridad que tiene el consumidor, el e-consumer de seguir navegando muchas veces consciente a pesar de sus deseos, a pesar de la ideología que tenga respecto de la protección de los datos personales porque quiere navegar y tiene esa necesidad. Entonces, bueno, volvemos al tema de perfilamiento, esa identidad que sabe mucho más de ese e-consumer que lo que el consumidor electrónico sabe sobre sí mismo. Es omnisciente, ese carácter es fundamental a tener en cuenta porque lleva a que si nosotros antes en materia de consumidor hablábamos y debatíamos el tema de los diferentes tipos de publicidad y pensábamos de manera absolutamente negativa respecto de la publicidad de carácter subliminal, por esa capacidad de penetrar en el sublímine. Imagínense la capacidad que tiene el procesamiento de datos a través del perfilamiento de los consumidores y usuarios de penetrar en ese sublímine cuando ese perfilamiento conoce absolutamente todo sobre ese e-consumidor, aquello que él ni siquiera imagina que se sabe sobre él y aquello que ni siquiera él sabe que siente. Este adelantamiento respecto de la capacidad decisional de ese consumidor es una verdadera práctica de carácter abusivo y es una verdadera conculcación a su autonomía de la voluntad y a su autodeterminación informativa. Entonces, pensemos en el perfilamiento. El perfilamiento publicitario de los consumidores y de los usuarios, en términos generales y en prácticamente todas las regulaciones a nivel internacional, inclusive la nuestra en materia de datos personales, ha sido permitida. Se ha permitido el perfilamiento, creyendo obviamente en un perfilamiento en el cual se gestó estas regulaciones de carácter más historicista en materia de protección de datos personales, porque se creía tal vez en un perfilamiento que respondía a técnicas de tratamiento mucho más estáticas y mucho menos profundas y robustas. Hoy en día
ese perfilamiento cobra diferentes matices, porque respecto del sometimiento a ese perfilamiento que se puede realizar sobre los consumidores y los usuarios en estos medios digitales, también se pueden tomar decisiones de manera automatizada. Hay todo un nexo respecto de que se perfila y a su vez se decide en función de ese perfilamiento. Volviendo un poco al tema del origen del perfilamiento, el perfilamiento sirve, obviamente ha servido siempre para el marketing, para dirigir esa publicidad de manera adecuada a cuál es el target de la misma. El perfilamiento sirve para segmentar, sirve obviamente para realizar algo que desde la perspectiva jurídica siempre es negativo, salvo que sea positiva, que es la discriminación. El perfilamiento, la segmentación, sirve para realizar targeting, para realizar, obviamente, discriminación de algún tipo en función de algunas características que se tienen. Este perfilamiento hoy en día se utiliza de manera prácticamente permanente. No es una técnica que solamente utilizan algunos sitios, algunos proveedores, sino que es algo que se ha ido generalizando de manera cada vez más profunda. Y del mismo modo, las técnicas de procesamiento de datos han ido variando desde ese perfilamiento histórico que se tenía creyendo que solamente era aquello que elegía el consumidor electrónico y nada más. Hoy en día se realiza a través de técnicas avanzadas de procesamiento de datos, tales como, y allí les menciono, el tema de Big Data, que es el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la extracción a través de la minería de datos o data mining de entidades de datos que sean útiles o productivas para sacar, como hablábamos previamente antes del inicio de la charla, para sacar características o relaciones de causalidad que de manera natural no se extraen porque no se procesan esos grandes volúmenes de datos que son capaces de decirnos patrones. Este es el caso matemático que nosotros tenemos de que al actuar de manera individual, que esto es lo mismo que sucede con, por ejemplo, el cálculo que realizan las entidades de prepaga. Nosotros no podemos calcular de manera individual cuál es el afiliado en particular que se va a enfermar de algo en particular de un determinado año, pero sí sabemos cuántos al final de cada año se enferman. Y lo mismo ocurre en materia de datos. Nosotros sabemos que las personas actúan de manera individual, de manera aleatoria. O sea, podemos pensar que somos todos random, somos todos valores random, pero actuando en masa y en grandes volúmenes sí se pueden extraer analíticamente de esos procesamientos de datos patrones. Y esos patrones de conducta tienen muchísimo valor para el marketing, porque muestran cuáles son los patrones de conducta de los consumidores, de los usuarios electrónicos. Y esos patrones de conducta, además, tienen esa virtualidad de ser muy diversos en los medios virtuales, porque en los medios lúcidos, en los medios tradicionales de comercio, lo cual se diferencia desde ya y de manera abismal con el comercio electrónico, en los medios naturales nosotros tal vez una venta atada tiene que estar relacionada justamente y conceptualmente con el producto, la galletita y la leche, el zapato y la media y otras cosas. Pero en los medios virtuales, la capacidad que tiene esto de cobrar mayor virtualidad y mayor difusión puede darnos patrones relacionales de ciertas cosas que naturalmente no se encuentran relacionadas o se podrían vender o comercializar en los mismos espacios de formas naturales como sucede en la arena de lo lúcido. Y es allí donde el comercio electrónico tiene lo mismo respecto de la defensa de la competencia, una virtualidad diferente, una forma de moverse absolutamente diferenciada a lo que sucede en los medios tradicionales. Volviendo al perfilamiento, ¿cómo se realiza ese perfilamiento? Ya hablamos, bueno, del Big Data, del Data Mining, otras técnicas para mencionarles son, y aquí empezamos a conectarlos con el tema de inteligencia artificial, son el tema de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning como diferentes modelos o avances de ese tipo de técnica.
Y obviamente dentro de la inteligencia artificial fuerte o robusta, como esa versión avanzada del ideario realmente que tenemos todos en nuestro imaginario de lo que verdaderamente es la inteligencia artificial y qué es lo que implica. El perfilamiento se logra a partir de la utilización de una palabra que ya está en boca de todos y que en todos los lugares empezamos a oír de que se utilizan, y que nos lleva a que esa sociedad en la cual estamos inmersos, que ya veníamos hablando de que es una sociedad consumerista, es una sociedad de consumo, es una sociedad digital, dataísta, en la cual todos estamos determinados o signados por nuestros datos. Asimismo, es una sociedad que se denominaría algoritmocentrista. Hoy día todo pasa por un algoritmo, el algoritmo de Google, el algoritmo de Facebook, el algoritmo. En términos generales, se utilizan varios algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? ¿Cómo hemos resignificado en los últimos tiempos a este término? Los algoritmos se encuentran entre nosotros hace mucho tiempo. Los algoritmos, podemos hablar de algoritmos analógicos o electrónicos. Los algoritmos son instrucciones que dan un resultado determinado. Es un procedimiento que da un resultado. Y estos algoritmos cobran una virtualidad en los entornos digitales que tienen naturalmente esta capacidad discriminatoria en función del sesgo que puedan llegar a tener. Entonces, nosotros tenemos estos algoritmos que dan resultados. Los algoritmos tienen un carácter bastante ascético, porque como son, entre comillas, fórmulas que funcionan a la suerte de una caja negra que da un output en función del input que uno le coloca. El input van a ser los datos de esos consumidores y el output los resultados de procesamiento en función de esos perfilamientos algorítmicos realizados. Tienen obviamente una opacidad característica de ese funcionamiento en forma de caja negra. Y esa opacidad, ¿cómo se la combate? ¿Cómo se la combate en un ecosistema que está diseñado para que el consumidor no se dé cuenta al respecto de aquello que hacen sobre sus datos y sobre él? Esa opacidad se ha hablado mucho respecto del tema de la capacidad o la incapacidad que tenemos absolutamente todos de auditar esos algoritmos a los cuales se nos somete, y es por eso que cobra particular relevancia el principio de transparencia informativa. Y ahora la gran pregunta es si basta genuinamente la transparencia informativa respecto de estos algoritmos que se utilizan en estos contextos para darnos alguna suerte de tranquilidad al respecto de la auditabilidad de esto. Cuando nosotros aplicamos un algoritmo se obtiene ese resultado y naturalmente nosotros como consumidores, como titulares de los datos, salvo que uno sea un experto técnico en la temática, no va a tener capacidad, y aquí volvemos al tema de legibilidad y comprensión, no va a tener capacidad de comprender cuál es el funcionamiento del algoritmo. Hay algoritmos tan complejos que ni siquiera sus creadores saben a veces cómo funcionan y cómo operan. Sí saben los resultados, saben su diseño, pero no saben cómo realmente funcionan en su ejecución. Y esa opacidad no se soluciona del todo con la transparencia informativa. Muchas veces esa transparencia no basta. Y los algoritmos, naturalmente, son diseñados, son creados con determinados intereses, son creados desde perspectivas particulares, con finalidades particulares. Y es por eso que el algoritmo tiene naturalmente un sesgo, que también en inglés la palabra se denomina bias. Los algoritmos tienen sesgo y ese sesgo implica que el resultado claramente para ese consumidor pueda devenir y ser discriminatorio efectivamente. Y entonces la pregunta es si nos basta la transparencia informativa. Existen un montón de recomendaciones al respecto de los algoritmos y la ética en su diseño. Pero estas recomendaciones que se basan en más de lo mismo, en proteger a los datos personales, el permitir una mayor transparencia informativa, el permitir que haya responsabilidad al respecto de su diseño, de que haya reparación de los daños si es que estos ocurren, que no haya discriminación y que puedan ser auditables. Fuera de estas soluciones, otra de las cosas
cosas que muchas veces se pierde en vista es que también se pueden modular los resultados a través del input. No olvidemos que la predisposición de los datos o de las muestras de datos que se colocan como input para que estos algoritmos procesen, pueden ser moduladas para que los resultados se dirijan hacia un determinado sentido u otro. Y en función de esto, es ahí cuando no nos basta la transparencia informativa para orientar esto respecto de los algoritmos. Y es ahí donde tenemos que, me están diciendo que se entrecorta el audio, ¿se sigue escuchando ok? Sí, ahora se escucha bien, Joa. Perfecto. Bueno, volviendo al tema de ese sesgo algorítmico. Ese sesgo algorítmico tiene una capacidad discriminatoria atroz sobre los consumidores y los usuarios, y es por ello que nosotros tenemos que ir desterrando esta aplicación natural de algoritmos para cualquier cosa, porque naturalmente no son auditables, no son transparentes, ya genéticamente ni tampoco funcionalmente. Y esa discriminación es un hecho injusto que tiene que ser reparado y que por lo tanto no puede quedar sin reparación respecto de esos consumidores, respecto de esos usuarios. Y volviendo a los algoritmos, ¿dónde se utilizan por excelencia estos algoritmos? Aquí solamente voy a integrar una preguntita que acabo de ver en el chat. ¿No se pueden auditar? Y si el código es cerrado y no está abierto y no está publicado, es imposible auditarlo, y funciona allí verdaderamente como una caja negra, y se puede desconocer qué es lo que se realiza, cómo se lo realiza y cuál es el resultado al cual se llega. Entonces, si tenemos transparencia informativa y aún así, les digo, podemos llegar a publicar ese algoritmo, podemos llegar a hacerlo auditable, abierto para su consulta, aún así, si alguien dispone el input para ese algoritmo de una manera específica o particular, orientada a la modulación de los resultados, esa auditoría que realizamos tampoco nos permite asegurar que no haya sesgo, que no haya resultados discriminatorios. Y es más, les agrego algo sobre el tema de auditoría sobre situaciones o medios electrónicos o virtuales. La auditoría nos sirve, como ustedes ya saben, para sacar la foto de situación en un determinado momento específico del tiempo. La foto esta cristaliza esto en el momento en el cual se realiza esa auditoría. Pero ¿qué virtualidad tienen los medios digitales? De actualizarse y de poder cambiar de manera remota y también de manera indetectada, o también de manera física y con una intervención activa. Este es el ejemplo típico que ustedes también pudieron haber extraído si es que estaban metidos o conocían de la temática de voto electrónico. La auditoría de, por ejemplo, una máquina que sirve para la votación electrónica puede ser auditada, y esa auditoría da fe respecto del programa de votación electrónico en el momento, y del hardware, o sea, del hardware y del software de votación, en el momento en el cual se efectúa la auditoría. Pero al momento siguiente, o sea, al instante segundo pasado esto, cuando se vuelve a reiniciar esa máquina, el software puede descargar una actualización, y entonces aquello sobre lo cual uno creía que se trabajaba ya es un software distinto y es diferente a lo que se auditó en origen. Lo mismo sucede respecto de los algoritmos. Al consumidor, al usuario, le pueden decir, bueno, nosotros auditamos esto, pero la foto de esto puede variar permanentemente. Nosotros lo vemos de manera muy natural con los dispositivos móviles, en los cuales descargamos de manera permanente actualizaciones que son cambios de el software que nosotros tenemos de base en estas aplicaciones, y lo mismo sucede y puede suceder respecto de los algoritmos. La auditoría, aunque se realice, solamente nos va a dar la foto de que ese algoritmo no tiene sesgo en ese momento determinado.
cambio un segundo y puede cambiar el diseño, la programación de ese algoritmo. Y esos algoritmos se utilizan por excelencia en las técnicas de inteligencia artificial, que son técnicas que tienen capacidad, obviamente, tanto Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, tienen una alta capacidad de riesgo y de peligro respecto de los titulares de los datos personales, en función que tienen una capacidad absolutamente profunda de penetrar en la realidad subyacente de los datos y servir para decir aquellas cosas que pueden llegar a tener algo de verdad, pueden llegar a no tenerlo y el algoritmo diga que la tienen, o pueden también opacar la realidad porque muestran resultados cuando en realidad se dejan de mostrar aquellos resultados que sí deberían ser mostrados y que son los reales y verdaderos. Entonces, en función de que se puede llegar a ocultar información o que bien se pueden llegar a sacar resultados que son erróneos o bien correctos pero parciales, estos resultados de perfilamiento tienen una capacidad de afectación y un riesgo de afectación a ese consumidor titular del dato elevadísimo. Y es por ello que la autodeterminación informativa de carácter dinámico sirve como una solución a estas temáticas. En función de estos algoritmos utilizados en técnicas avanzadas de inteligencia artificial, tienen y arrastran estos peligros que les indico. Pero el mundo tampoco se mueve de manera tan perfecta como lo creemos, y cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué es lo que nos estamos refiriendo? ¿Qué pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Y pensamos naturalmente en aquellas tecnologías que emulan o que imitan la forma de pensar que tenemos los seres humanos y aquello que nosotros concebimos por pensamiento inteligente. Y hay diferentes tipos y diferentes clases de inteligencia artificial. Esa verdadera inteligencia artificial a la cual nosotros idealizamos, creyendo que se emulan de manera análoga a las capacidades cognitivas humanas, es la inteligencia artificial fuerte o robusta. Esa inteligencia artificial fuerte realmente se encuentra en muy poquitos lugares y prácticamente todo aquello a lo cual se nos dice a los consumidores y usuarios en los que se utiliza inteligencia artificial, en realidad no se está utilizando inteligencia artificial. Se lo dice a modo de marketing, porque como estamos en esta era digital, cuando cualquiera nos dice el vocablo smart o inteligente, y lo mismo con inteligencia, con alusión a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, esto sirve para esa estrategia agresiva de mercadotecnia de creer que aquello inteligente es mejor, es más atinado, es más adecuado para nosotros, cuando en realidad tal vez simplemente en estos contextos no se utilizan esas técnicas avanzadas de procesamiento de datos que se conocen por inteligencia artificial profunda, sino se utilizan técnicas avanzadas de procesamiento de datos personales. Ejemplo de inteligencia artificial donde se utiliza inteligencia artificial de un carácter un poco más avanzado que el promedio es en el tema de biomedicina y diagnósticos diferenciales, por ejemplo, a través del análisis de imágenes diagnósticas, en las que tenemos alguna suerte de inteligencia artificial un poco más evolucionada, cuando en realidad en la mayoría de los casos se utilizan scrappers avanzados o buscadores avanzados que no son verdadera inteligencia artificial robusta, o lo mismo se utilizan técnicas que apenas llegan a machine learning y no a inteligencia artificial robusta. O sea, un ejemplo, tener un buscador súper avanzado no es inteligencia artificial de carácter robusto o profunda. Y entonces esa utilización propia de esta era consumeril nos lleva a un piso resbaladizo que ya lo hemos vivido con el greenwashing y con el pinkwashing. ¿Ustedes recuerdan cuando surgió
toda la regulación en torno al tema medioambiental. Y se empezó a hablar en su momento de la utilización, de la aplicación de tecnologías verdes. Los proveedores en esos momentos, en esas épocas, y actualmente también obviamente se sigue toda una tendencia de esto a través de la utilización del orgánico y otras cosas, se utiliza de manera absolutamente mercantil y como estrategia de marketing, aludir a la utilización de tecnología verde como valor agregado de la operatoria, cuando en realidad muchas veces no es tal o no se realiza esto. Lo mismo sucedió respecto del pinkwashing en función del reconocimiento de los derechos LGTBIQ. Y en relación a esto, también hoy en día se realiza respecto del mathwashing y otras variaciones, como decir, bueno, la utilización de ciencias matemáticas también sirve como un valor agregado. El AI-washing, o sea, Artificial Intelligence Washing, también se utiliza para decir que se utiliza inteligencia artificial en aquellos lugares donde no, donde ocurren estos procesamientos automatizados de carácter avanzado, pero simplemente se utiliza por los proveedores para agregarle ese valor artificialmente y atraer más consumidores con esa expectativa. Esto incumple el deber de información, ya volvemos al principio de la charla, el deber de información en este sentido es esa base para ese consentimiento informado, y en este caso nos están engañando como consumidores, como usuarios, diciéndonos de que hay inteligencia artificial donde verdaderamente no la hay. Y acompañado de esa mano de el eye-washing, también existe otra tendencia actual que tal vez es igual de peligrosa que el eye-washing, que es el data ethics washing. Hablamos mucho y en los últimos tiempos de la ética de datos, y existen muchísimas, o sea, en abundancia, y les diría una hiperinflación de recomendaciones sobre la ética de datos, la ética de los algoritmos, la ética de la inteligencia artificial. Y en la proliferación de la construcción de esas recomendaciones, principios y demás, hay una sobreabundancia de los mismos en las que se vuelve a las bases de algo que conceptualmente deberíamos tener en cuenta. Y esto sirve para hacer un cierre y para que ustedes vean que todo se encuentra conectado. La ética de datos está embebida en la protección de datos personales desde que se gestó la protección de datos personales. Es decir, nosotros desde el principio, cuando se evoluciona la disciplina de la protección de datos personales, siempre se tuvo en cuenta la matiz ética, siempre en sus principios, en los derechos que se fueron reconociendo, en la génesis de esa disciplina protectoria, se tuvo en cuenta la ética. Y la ética de datos es la base de la protección de datos personales y de la regulación, pero no puede y no debería constituirse en su reemplazo. ¿Por qué? Porque caemos en una falacia y en un error. La ética de datos, constituida como un cúmulo de principios que se siguen de manera potestativa y que a su vez también se utilizan para dar valor agregado a esos tratamientos de datos que realizan los responsables de tratamiento, a la ética de los algoritmos para aquellos que diseñan esos algoritmos, a la ética de la inteligencia artificial para aquellos que aplican inteligencia artificial, convierte en cosas potestativas, en principios, en expresiones del deber ser, aquellas cosas que son verdaderas y genuinas exigencias de carácter jurígeno, exigencias legales que se encuentran reconocidas en nuestro ordenamiento normativo y que son exigencias legales que deben cumplirse. Los derechos humanos en la era digital, entre ellos la protección de datos personales, no es una decisión potestativa e individual del proveedor, del responsable de tratamiento, seguir o no seguir estos principios y cumplirlos, el ser o no transparente, el informar, el que estos algoritmos sean seguros, el que el consumidor reciba una respuesta responsable y que haya
responsabilidad atada a la generación de esos algoritmos y aplicación de esas técnicas riesgosas de procesamiento de datos. No son elecciones, son obligaciones. Y es tan agresiva la industria del procesamiento de datos y la industria de la inteligencia artificial. Imagínense cómo ha avanzado en los últimos años y la cantidad de recursos que ha resumido y recolectado, y los miles de millones de dólares que van a significar esta industria en los años venideros, que es claro que el interés de convertir exigencias normativas en simples principios y en convertir la protección de datos personales en ética, es algo absolutamente sesgado y que viene de parte de un interés industrial claro, que implica seguir haciendo más de lo mismo. En este sentido, para ir resumiendo y llegando a una conclusión y abrir ahora el espacio a debate, tenemos que combatir varios frentes y no será fácil, no es fácil y estos espacios sirven para que tomemos conciencia de estas prácticas que se realizan, para que tomemos conciencia de aquellas cosas que están mal en nuestra era y que nosotros debemos corregir. Los consumidores y los usuarios en la era digital y en la era de datos tienen exponenciadas sus debilidades. Nosotros pensábamos antes que el consumidor tenía esa fragmentación a nivel estructural, económico, de medios, informativa, cultural y demás respecto del proveedor. Esto se multiplica exponencialmente en los medios digitales. El consumidor electrónico tiene una debilidad mucho más acrecentada porque no solamente está enfrentándose al tema del producto o servicio por esos medios, sino también a la imposibilidad de dominar el medio sobre el cual se desarrollan esos productos o servicios. El medio electrónico es, entre comillas, indominable para y aunque uno sea técnico, no tiene capacidad absoluta de manejar este entorno y de comprender todo lo que ocurre. El consumidor electrónico no sabe en profundidad cómo funciona y opera la inteligencia artificial que le dicen que trabaja con él, cómo terminan decidiendo y por qué las decisiones automatizadas que versan sobre él, no sabe cómo funciona el perfilamiento que se le efectúa a él, no sabe ni siquiera cómo se componen todos los datos y los metadatos que han extraído sobre él, cuáles son las fórmulas que se aplican, cómo son esos algoritmos, cómo operan, si son auditables, transparentes, ni cómo leerlos. Y entonces esa falta de ejercicio de estos derechos conlleva a que esa vulnerabilidad cada vez se incremente de manera más profunda. Es por eso que nosotros como operadores del derecho tenemos que comprender y formarnos en estas temáticas para saber defenderlas, porque hacemos de doble intérpretes, no solamente respecto de lo jurídico, sino también respecto de los impactos que tiene lo técnico en lo jurídico. Y es ahí donde tenemos que pensar que la utilización de eyeWashing también contribuye al engaño de los consumidores y de los usuarios, el decir que las cosas son con inteligencia artificial como para que estos consumidores y usuarios se sientan más invitados a dejar sus datos o a cederlos en ciertos entornos no seguros de procesamiento, también implican vulneraciones. Y por otra parte, el perfilamiento es una práctica riesgosa de carácter abusivo a la cual siempre se someten los consumidores en el sentido de que naturalmente el marketing siempre lo ha realizado, pero esto adquiere otra virtualidad debido a la granularidad de los datos que se pueden extraer en los entornos digitales y que pueden servir para robustecer ese perfilamiento que termina conociendo absolutamente todo de ese consumidor, sin pensar siquiera cómo ese perfilamiento se robustece con el influjo de otras bases de datos que versan sobre ese mismo consumidor en otro rol, porque el consumidor electrónico también es un ciudadano que se mueve por medios electrónicos, es un ciudadano digital, que también se mueve en estos entornos y por lo tanto también se generan bases de datos, ya sea con su interacción con la administración, con el gobierno, con la justicia y otras cosas. Y entonces toda esta conjunción
esta conjunción y relacionamiento de bases de datos de fuente de carácter público y de fuente de carácter privado, finalizan por dar un perfilamiento prácticamente total de ese consumidor titular del dato ciudadano. El sesgo algorítmico es algo a erradicar. El sesgo algorítmico lleva a la discriminación y la discriminación nunca, nunca es algo positivo. La discriminación ha servido para segmentar, ha servido para victimizar y revictimizar al débil jurídico que es el consumidor. Y por lo tanto debemos erradicar esto que es el sesgo algorítmico y evitar caer y seguir profundizando este algoritmocentrismo. Acá pregunta Claudia, y esta es la respuesta, bueno, ¿cómo nos protegemos? Porque el panorama realmente no luce lo suficientemente luminoso como uno quisiera, y nosotros no solamente somos operadores del derecho, también somos consumidores electrónicos, también con la pandemia en los últimos tiempos nos hemos visto prácticamente todos arrastrados a plasmar absolutamente todo por los ámbitos digitales, y en este sentido la pregunta es ¿cómo nos protegemos? ¿Qué hacer para protegernos y para defendernos de estas cosas? El conocimiento es la mejor arma que nosotros tenemos, porque si nosotros conocemos podemos decidir. En primer lugar, tenemos que revalorizar nuestra privacidad y revalorizar el valor de nuestros datos personales. Por el hecho de que algo sea intangible, por el hecho de que algunas cosas no las veamos, no significa que no existen. Esto nos lleva a pensar muchas cosas respecto de las sensaciones falsas de seguridad a la que nos arrastran los medios digitales, porque como son medios muy orgánicos que se muestran muy inofensivos, no vemos el peligro tal como si nos acechara el peligro en la vida real, en la calle y demás. Los datos personales tienen una capacidad de daño enorme respecto de nosotros y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado respecto de los mismos y tenemos que valorizar cuál es la importancia de nuestra privacidad y de la protección de nuestros datos personales. Y esto implica directamente tener un ejercicio mucho más consciente del derecho de autodeterminación informativa. Decidir cómo, cuándo, en qué circunstancias ceder nuestros datos y no hacerlo, que siempre el no existe como opción, o sea, no estamos obligados siempre a dar nuestros datos y podemos oponernos y debemos defender estos derechos porque una vez que se gana espacio respecto de la privacidad es muy difícil volver hacia atrás. Una vez que nos desprendemos de un dato no podemos controlar qué se hace con él y cuándo se lo deja de tener y entonces esto es algo que nosotros tenemos que atender de manera muy enfocada. Y por otra parte, también no caer en los engaños. Del mismo modo que antes nosotros evolucionamos respecto de saber leer cláusulas abusivas y saber acusarlas y entender que hay ciertas conductas que son abusos y que no deben ser toleradas, lo mismo sucede en el ámbito informático. Y es ahí que nosotros tenemos que entender que cuando nos dicen que algo es inteligente, tenemos que sospechar. Cuando nos dicen que algo es smart, tenemos que sospechar. Cuando alguien nos dice que lo están haciendo para nuestra mejor experiencia, también tenemos que sospechar y leer un poquito más y decidir. Aquí no se trata de darles una respuesta oscurantista y decirles no se muevan más por internet, bajen sus cuentas de todo, no utilicen más nada, porque esa sería una respuesta de involución y no es el punto. Nosotros somos consumidores y nos vamos a mover por estos entornos y por los entornos virtuales. Y esto es natural, y estas tecnologías de la información y la comunicación y el procesamiento automatizado de datos personales han venido a quedarse y sirven para un montón de cosas que son útiles. Imagínense lo útil que sería, por ejemplo, utilizar, y aquí les digo las diferencias, utilizar esa inteligencia artificial para un mejor diagnóstico con la utilización de datos de historias clínicas electrónicas y que esto sirva para mejorar las capacidades
diagnósticas, mientras que se utilice esto mismo en contra del consumidor y para discriminarlo y para segmentarlo. O lo mismo respecto de un justiciable para tomar decisiones automatizadas respecto del mismo que puedan tener la consecuencia de afectar irreversiblemente sus derechos. El peligro de esto es atroz. Imagínense que en el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales existía esta opción de que si una ley determinaba la toma de decisiones automatizadas, existía la posibilidad de que el titular del dato no se pudiera oponer a la realización de dicho perfilamiento, y eso implicaría directamente una condena algorítmica de que si el algoritmo dice que uno es algo, ese algoritmo termina juzgando nuestro destino, nuestro futuro y nuestros derechos. Y eso no puede suceder. ¿Y cómo combatimos esto? Bueno, con especialistas, con formación. Ustedes aquí están debatiendo estas temáticas, estamos escuchando juntos estas afirmaciones y la idea es que estemos atentos a esto para saber oponernos y para saber, obviamente, cuáles son los límites que tienen que existir en estas áreas. Y finalmente, pensar también como operadores del derecho, y esto es un desdibujamiento que se ha ido dando también a lo largo de estos años, es que no podemos convertir las exigencias normativas en modas. No podemos convertir nuestros derechos en una moda y tampoco en una elección y convertir esto en un aditamento que simplemente se resuma a una estrategia de marketing. Como les decía, la ética de datos siempre estuvo en la protección de datos personales y nos basta con la protección de datos personales para aplicar esto. No podemos sustituir aquellas cosas que tenemos que hacer regulatoriamente y por exigencia legal en simples opciones. No podemos dejar al arbitrio del más fuerte la decisión sobre si cumplir o no con nuestros derechos humanos digitales, porque ya lo hemos visto en consumidor. Las experiencias previas nos han enseñado muchísimo. Si nosotros dejamos que el proveedor decida de manera unilateral siempre el destino del consumidor, el consumidor siempre va a ser abusado. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, de manera absolutamente crónica desde su surgimiento con las cláusulas generales predispuestas. Las cláusulas generales predispuestas no solamente sirven para serializar las cláusulas del contrato, sino que también les sirven para ahorrar costos a los proveedores. Son cláusulas maximizadoras de ganancia y lo mismo ocurre con las prácticas de procesamiento de datos. Si nosotros dejamos que los responsables de tratamiento decidan, ellos siempre van a decidir quedarse con la mayor cantidad de datos posibles, extraer la mayor cantidad de resultados posibles de estos datos y exprimirles a esos datos que nosotros les damos el mayor cantidad de ganancia y de rédito económico para ellos y de aplicación que puedan hacer ellos analítica respecto de los mismos para su apreciación productiva. Entonces, tenemos que frenar esto. ¿Y cómo lo frenamos? Lo frenamos desde lo jurídico, lo frenamos desde el activismo, se frena también desde la defensa de nuestros derechos, de no quedarnos quietos, porque que nos violen los derechos desde el aspecto digital es tan importante como que lo hagan desde los aspectos tangibles. Piensen en las consecuencias que sufre alguien al cual se le roba su identidad. Digitalmente esto es equivalente a una muerte, entre comillas, civil en un entorno virtual hoy día. Entonces, esas consecuencias son palpables, existen riesgos, los entornos virtuales son inseguros de la misma manera que la vía pública es insegura. Entonces, no tenemos que perder de vista esto y ejercer y exigir el cumplimiento de nuestros derechos y de estos principios en todos los roles que ejercitamos, como consumidores, como titulares de los datos, como usuarios y también como operadores del derecho. Así que, bueno, quedo abierta a preguntas, Debbie, tus comentarios también, que también sos especialista en estas temáticas y es interesante compartir las opiniones al respecto de esto. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, primero gracias, Joana, por aceptar la invitación tan amablemente y bueno, por todo lo que nos contaste, que bueno, siempre me interesó, tuve la oportunidad de tenerte como compañera y como docente, así que estoy más que contenta con que hayas aceptado.
dejaron un par de preguntas y una se relaciona con una que yo te quería hacer. La primera, que vos más o menos ya explicaste, lo de los contratos de adhesión, porque la primera pregunta que dejaron es ¿quién controla estos contratos de adhesión? Y mi pregunta es si el hecho de las cookies, que siempre me llamaron la atención, si, por ejemplo, las páginas que dicen que si no aceptamos la política de cookies de la página no te dejan navegar en ella, si eso vos en una primera aproximación lo considerás como una práctica o como una cláusula abusiva. Bueno, súper, súper interesante lo que decís y me haces compartir una postura más que tengo al respecto que no la mencioné para no abrumarlos y llevarlos tal vez a un terreno más complejo que es el tema del derecho al anonimato. Voy por partes. Con el tema de las cláusulas y demás, nosotros sabemos que, bueno, los contratos los predispone el responsable de tratamiento, los predispone el proveedor de la plataforma, del producto de la app o del programa que tengamos, y esa predisposición unilateral de las cláusulas genera abusividades. Y de hecho nosotros ya lo hemos experimentado y visto y tenemos experiencia ya de años en consumidor, de que aunque existiera, supongamos, una autoridad administrativa que autorice esos contratos, supongamos que tengamos la gran autoridad administrativa que autorice los términos y condiciones de privacidad, aún así sabemos que ese control administrativo de esos contratos no basta porque las abusividades se siguen dando y las cláusulas abusivas se siguen insertando en estos contratos y también existen las cláusulas abusivas sorpresa, aquellas que son abusivas en la ejecución de estos contratos. El ejemplo típico, si nosotros tenemos Superintendencia de Servicios de Salud y los contratos de medicina prepaga son aprobados, los mismos también siguen conteniendo abusividades insertas en sus textos y el hecho de que haya existido esa aprobación o lo mismo por el tema de seguros, que haya existido esa aprobación administrativa no obsta a que sigan habiendo abusividades y que esos contratos puedan ser revisados y luego integrados judicialmente si es que resulta necesario y que las cláusulas abusivas que sean insertos en los mismos sean tenidas como nulas y no convenidas. Entonces, ya tenemos esto de las cláusulas y es algo que nosotros tenemos que tener defensas para leerlo. Si vos justo mencionás esto que es tan importante de que exista regulatoriamente y legalmente una tercera opción, porque aquí siempre las opciones que uno ve que se brindan en privacidad, y acá ustedes pueden extraer este patrón que se reitera en nuestras mentes. O accedemos, que es una lógica muy binaria, o accedemos o no accedemos. O cedemos nuestros datos o no tenemos algo. Y lo hemos tenido en el ejemplo más paradigmático que fue y es y sigue siendo la lucha contra el COVID-19. ¿Qué se nos ha dicho? O cedemos nuestros datos personales o no tenemos salud. O cedemos nuestras libertades o no vamos a poder obtener el bien jurídico salud. Y estas diadas son absolutamente falaces porque se puede tener seguridad con privacidad. O sea, lo mismo con la vigilancia, por ejemplo, la videovigilancia, la biometría y demás. Se puede tener seguridad con privacidad, se puede tener salud con privacidad. Y lo mismo, en estos entornos virtuales debería existir esa posibilidad de seguir accediendo a pesar de que no se brinden los datos. Y esto les comparto una reflexión mía, porque para mí claramente esto es una práctica de carácter abusivo, porque implica esa oferta indeterminada a consumidores potenciales y después la negativa de esa oferta, naturalmente, porque no accede a que se violen sus derechos, o sea, no accede a un perfilamiento, ¿no? Al no consentir ese ultraje a sus derechos, se le priva de acceder al producto o al servicio. Y esto se relaciona con una cosa que yo planteaba con el tema del derecho al anonimato.
que se relaciona al pasar con una de las preguntitas que había visto al pasar respecto de la navegación en modo incógnito o navegación en modo anónimo. Por empezar, advierto simplemente para el usuario de eso, cuando se navega en esos medios de modo incógnito o anónimo no es tal, así que no lo hagan. Es mejor tener buscadores de carácter anónimo que realmente realicen eso de manera anónima. Vuelvo al tema de anonimato y de la no recolección de datos. Como les decía, el ejercicio de estos derechos se logra con cultura y se logra con el ejercicio de los mismos, con la práctica de los mismos, y esto es ensuciarnos las manos, buscar aplicaciones que no recolecten datos, decidir mejor a quiénes darles nuestros datos, o saber que cuando lo hacemos tenemos determinadas consecuencias y hacerlo de manera consciente, o sea, ejercitar de manera plena ese derecho de autodeterminación informativa. Y en función de esto, las herramientas de anonimato, las herramientas que sirven y los productos y las aplicaciones que progresivamente se han ido gestando en pos de esta búsqueda que han tenido también los usuarios, los consumidores, los titulares de los datos, los internautas en términos generales, ha sido que muchos de ellos no quieren que se sepan los datos sobre ellos. Si yo utilizo un buscador, no sepan qué búsquedas realicé. Es natural y ustedes lo pudieron haber visto con algo muy cómico. Todas las personas, en términos generales, han googleado a alguien cercano suyo en los buscadores y en función de esto se puede trazar el relacionamiento de esa persona con otras personas. Lo mismo respecto de cualquier información que uno busca en estas plataformas, en los buscadores que son intermediarios también de Internet. Y entonces, en función de esto, estos datos también sirven para continuar perfilándonos. Entonces, la gran pregunta de nosotros como titulares de los datos, como consumidores electrónicos, es si podemos realizar todas estas actividades sin dejar nuestros datos, cuando no es necesario. Y es por eso que yo planteo y tengo una obra al respecto del derecho al anonimato en la era de la posprivacidad. Porque ya hoy en día la privacidad como fue edificada para las categorías existentes históricas en las cuales se edificó este concepto, se concibió y se pensó en sus matices protectorios, hoy en día ya no bastan. Hoy en día tenemos que ir más allá de esta protección clásica historicista que tuvimos como construcción y pensar que como estamos en una era de posprivacidad, en la cual todo lo que hacemos deja nuestros datos y demás, tenemos que empezar a concebir un nuevo derecho humano que sirva para la defensa efectiva de esa privacidad total que buscábamos antes. Y en estos contextos tiene que surgir esa opción de anonimato que justo en el chat mencionaban, de la navegación incógnita, anónima y demás, que tiene que existir en aquellos entornos potestativos, ¿sí? Porque acá el anonimato no lo he construido en función a un derecho humano que sirva para la impunidad o la no trazabilidad de actos imputables y culpables o delictivos, sino que la idea es construir un derecho humano fundamental en aquellos entornos en los cuales la recolección, la generación y el almacenamiento de datos sea potestativo. No existe y realmente no hay ningún derecho escrito en el cual la capacidad de lucro del proveedor tenga que siempre ser máxima. No existe el derecho constitucional adquirido a tener el máximo de ganancia posible, si no todos nosotros seríamos tal vez un poquito más felices. Y entonces, ¿por qué damos por sentado que el proveedor tiene que tener el derecho irrenunciable y adquirido a exprimir lo que más pueda de nuestros datos y obtener el mayor rédito posible de los mismos? ¿Por qué no existe esa tercera opción, ese tercer plano que es el que mencionaba Debbie? ¿Por qué no existe la opción de si quiero permitir esto, lo permito, si quiero no permitir esto, también tengo que tener acceso? Y esto es simple, tiene que existir legalmente la exigencia de que exista esta tercera opción, porque aquí siempre tenemos esa diada de accede, no accede, acepta, no acepta y se va, cuando en realidad podría existir un tercer plano en el cual no acepta y se queda. Y esa tercera opción obviamente no puede depender de los proveedores ni de los responsables de tratamiento, porque justamente son ellos quienes protegen su propia
propia industria, sus propias prácticas abusivas, con una vehemencia que es grosera en muchas oportunidades y a la cual obviamente quienes practicamos la temática de protección, de privacidad de datos, de data governance, de data compliance y demás, nos enfrentamos siempre a diario con estos abusos y cada vez vemos matices nuevos y más robustos de estos viejos abusos que ya están instalados como prácticas. Si nosotros generamos esa obligación de que exista esa tercera opción, las malas prácticas de este mercado, de esta industria, van a cambiar. Y no puede exigir nunca el proveedor que sí o sí a cambio tenga que recibir datos. Y es por eso que nosotros hoy en día estamos en un ecosistema de Internet, en un ecosistema virtual, en el que nada es gratuito. Es falsa esa afirmación y esto tal vez es como privacidad de datos 1.0. Es falsa, absolutamente falsa la afirmación que nos dice que tal vez la descarga de una aplicación es gratuita. Nada de lo que estamos realizando con los esquemas de procesamiento actuales en los contextos postprivados en los que nos estamos moviendo, de hipervigilancia, control, acaparamiento masivo y analítico de datos personales existe, que es el hecho de que nosotros, o sea, nos movemos en estos entornos y en realidad nunca se da esa opción a que se permita que nosotros decidamos realmente respecto de nuestros activos informacionales. Entonces, en este punto, enfatizar que tengan que existir estas terceras opciones, que normativamente sean exigibles y que cambie, esto tiene que cambiar y cambia a partir de las regulaciones, cambia a partir de nuestro activismo y cambia a partir de la generación de espacios donde se debata esta tercera opción. El anonimato es muy combativo, es una práctica que directamente es concebida como práctica peligrosa de riesgo y que ha desdibujado hasta el derecho penal, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en hoy en día tenemos un derecho penal de actos, el anonimato y el concebir también de manera sesgada al anonimato como una conducta de peligro es propio del derecho penal de peligro y de riesgo, y simplemente el concebir de que la privacidad sea un derecho exigible, a veces es tenido en cuenta de manera obviamente sesgada como una conducta peligrosa, y no es así. Nosotros tenemos que revalorizar este derecho humano y hacer camino para que sea esta la tercera opción. Bueno, doctora Joana Fagliero, muchísimas gracias. Me parece que están contestadas todas las preguntas que te hicieron. Lo hiciste increíblemente en una síntesis. Y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. La verdad que nos vamos todos, creo que con mucha información, sabiendo que tenemos que ser consumidores responsables nosotros también, hacer uso a todos nuestros derechos, al derecho a la información, y saber y buscar las cláusulas abusivas, ver esa posibilidad que vos nos das, ¿no? De decir, poder ingresar pese a que no me lo permitan, o que sea poder acceder al lugar. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No veo más preguntas porque la última era que vos hablabas de las cookies, que había en algunos lugares 2 y que acá en la República Argentina, en las páginas argentinas, por lo menos las que conozco, ¿sabe en qué consiste esa diferencia y qué dice esa regulación? Perdón, se me entrecortó un poco. Disculpa, ¿me podés repetir, Fernanda, la última parte? La última pregunta es en relación a que en Europa la mayoría de las páginas dejan que el consumer tenga 2 cookies y que acá en la Argentina no. ¿Cómo son las páginas? Sí, acá a nivel local, o sea, nosotros no lo tenemos tal vez englobado indirectamente por esto de las prácticas y de cláusulas abusivas, pero no hay nada escrito específicamente a nivel normativo al respecto, y es muy importante que esto se incorpore progresivamente para que se pueda ejercer esto de manera mucho más simple, o sea, que no dependa de una habeas data, porque en materia de datos personales, y aquí es una cosa que tal vez me salteé de hablar
hablar sobre el tema de la judicialización de esto, como son cosas en las cuales el valor tangible a veces se soslaya o no se estima de la misma manera que los bienes sí tangibles a nivel económico, los titulares de los datos no accionan, y aparte por el simple hecho de que al haber esa privación de justiciabilidad, no se llegan a erradicar estas prácticas y no podemos hacer depender ese ejercicio de que existe una acción particular de un damnificado para que se ejercite este derecho y que dependa simplemente de esa activación del Poder Judicial, y que en realidad existan medios cada vez más expeditos para que esto se ejercite de manera informal. El ejemplo más típico que uno puede tener, bueno, un acceso de un habeas data por rectificación, un habeas data rectificatorio, no se consigue de manera mucho más expedita y más célere si es que ese proveedor, ese responsable de tratamiento, le responde en tiempo y forma de manera adecuada a ese titular del dato y procede a rectificarlo en el tiempo que exige la ley, y esto a veces termina judicializado y es injusto mismo para el Poder Judicial, porque abarrota el servicio de justicia con acciones que deberían tener otra vía mucho más expedita y más célere, y lo mismo respecto de lo que indicabas con las cookies, tiene que existir algún canal de comunicación, de denuncia y de composición de estos conflictos de manera mucho más breve y célere. Así que simplemente a colación de tu agradecimiento, María Fernanda, lo mismo, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a Debbie por la moderación, y a todos los asistentes por sus preguntas y por haber concurrido virtualmente en el día de hoy al encuentro. Allí en el chat les dejé mis datos de contacto, de redes sociales, por si alguno quiere seguir averiguando algunas cosas al respecto de estas temáticas de interés. Y bueno, agradecida por el espacio y buen viernes a todos. Muchísimas gracias, un honor tenerte, Joana, y creo que tu exposición fue realmente excepcional. Así que muchísimas gracias, buenas tardes a todos y bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande.